y hoy está acompañándolos como moderadora en representación de Colombia Tributa, de nuestra firma. De antemano queremos agradecerles por hoy estar aquí e invitarlos para que visiten nuestra página web, que es www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarnos a mi correo electrónico, que es jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy, el capacitador es el doctor Mario Aranguren, un economista y magíster en economía política, con amplia experiencia en política y administración tributaria en países como México, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Perú. Experiencia en el diseño de reformas tributarias y mejoras en la administración centrales en los países señalados. Ha desempeñado cargos como director general en la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, entre otros. Queremos recordarles que al finalizar de cada tema, el doctor Mario dará un tiempo oportuno en el cual tendrán la opción de levantar la mano y se les estará cediendo los turnos de intervención. Podrán activar el micrófono en la parte superior de la pantalla, podrán encontrar los emojis de interacción y ahí podrán levantar la mano y se les asignará pues el turno para que intervengan. O si les queda más fácil, podrán hacerlo por nuestro chat privado o directamente en el chat de la capacitación. Mientras no sea así, les agradecemos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Por último, queremos informarles que el material presentado el día de hoy y la grabación de esta capacitación se presentará en nuestra página web. No siendo más, vamos a iniciar. Doctor, adelante. Muchas gracias, Luisa. Buenas noches a todos. El tema que nos ocupa en estos momentos es renta de las personas jurídicas por el año grabable de 2020. Entonces, vamos a iniciar. Ok. Vamos a iniciar con el formato de la conciliación, lo que se llama la conciliación fiscal, que es un anexo de la declaración de renta. En realidad, tal como están las cosas, yo creo que la declaración más bien es el anexo de lo que es la conciliación fiscal. ¿Listo? Entonces recordemos lo que dice el artículo 137, lo que dijo, de la ley 1819 del 2016. Entonces, ¿qué fue lo que dijo esa ley? Esa ley lo que hizo fue, en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, dijo: sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la ley, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control y de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos, contables y las disposiciones fiscales, es decir, las disposiciones del estatuto. Y señaló que el gobierno debía reglamentar ese asunto. Además, la misma ley señaló que como era una obligación que nacía de la propia ley, hacia los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, de señalar y expresar cuáles eran las diferencias entre los nuevos marcos técnicos normativos y las disposiciones fiscales. Digo que el incumplimiento de esa obligación, que es una obligación formal, se entendía como una irregularidad en la contabilidad. ¿Listo? Por su parte, la ley cuarta el artículo cuarto de la ley 1314 del año 2009, lo que señala es que existe una independencia de autonomía de las normas tributarias frente a las normas contables y financieras. Y no obstante, para los fines estrictamente tributarios, o sea, fiscales, cuando exista incompatibilidad entre una y otra norma, prevalecen las normas fiscales, las normas tributarias. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la ley 1819, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad,
deben elaborar un control de las conciliaciones fiscales, que señale las diferencias, que exprese claramente las diferencias entre los contables, entre las disposiciones contables, en el marco técnico de la normatividad contable, y las disposiciones tributarias. ¿Qué hizo el gobierno? Pues el gobierno reglamentó el tema de la conciliación fiscal con el decreto 1998 del 2017. Ese decreto fue incorporado en el decreto único reglamentario en materia tributaria, que todos los conocemos, es el decreto 1625 de 2016. Entonces, allí que señaló el gobierno nacional. Entonces, en el artículo 1.71 del decreto 1998, o sea, el decreto 1625 de 2016, señaló lo de la conciliación fiscal y dijo: la conciliación fiscal constituye una obligación formal, de carácter formal. O sea, es una obligación formal, no es una obligación sustantiva, es formal, que se define como un sistema de control y conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad, como lo dijo la ley, deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos normativos, técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. ¿Qué debe contener la conciliación fiscal? Entonces, el reglamento lo dijo: las bases contables fiscales de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los costos, gastos, deducciones y las demás partidas y conceptos que deban ser declarados, así como las diferencias que surjan entre ellas, entre lo contable, la normatividad contable, el nuevo marco técnico de la normatividad contable, y lo tributario, lo que diga el estatuto tributario. Esas diferencias tendrían que verse claramente en la conciliación fiscal. Las cifras fiscales, en el reglamento dijo que en el decreto reglamentario señala que las cifras fiscales reportadas en la conciliación fiscal deben corresponder a los valores que se consideran que se consignen o se declaren en el formato de la declaración del impuesto de renta y complementarios. En este caso, vamos a hablar del formato 110. Dijo el reglamento también que la conciliación fiscal estaba compuesta por varios elementos, básicamente por dos. Primero, un control de detalle, que es una herramienta, digamos, de control que es autónoma para cada contribuyente, y que contiene las diferencias que surgen entre el reconocimiento y la medición aplicada en las normas contables y las disposiciones fiscales establecidas en el estatuto. Ese control de detalle debería contener como mínimo, de manera consistente, el tratamiento fiscal de las transacciones y hechos económicos que generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y lo fiscal, que pueda identificarse el detalle de las diferencias. ¿Listo? Y registrar las transacciones. Todas las transacciones deben ser registradas en pesos colombianos, pues por una disposición del estatuto tributario, es el artículo 868-2 del estatuto. Además, la conciliación fiscal debía tener también otro elemento, y es el reporte de conciliación fiscal, que es un informe consolidado de los saldos contables y los fiscales. Entonces se consolida todo y se explica de lo de detalle, y se explican las diferencias entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y lo fiscal establecido en el estatuto tributario. Ese reporte constituye, lo dijo el reglamento, un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y hará parte integral de la misma, o sea, de la declaración, debiendo ser presentado a través de los servicios informáticos electrónicos que presta la DIAN. Entonces, esta conciliación, pues, evidentemente se tiene que presentar a través del servicio informático electrónico de la web de la DIAN. ¿Listo? Si un contribuyente corrige la declaración del impuesto de renta, también debe corregir el reporte de la conciliación, ¿no? O sea, tienen que corregir el anexo de esa declaración, que es el reporte de conciliación.
cuando las diferencias no correspondan a los sistemas de reconocimiento y medición, no será necesario llevar la herramienta de control de detalle. ¿De acuerdo? Solamente con la conciliación fiscal se puede esto, pero no hay necesidad de llevar el control de detalle, solamente en los casos. Por disposición reglamentaria también, pues el control de detalle de los contribuyentes. Sí, aló. Alguien está hablando ahí. Bueno, digamos, también sirve para que los contribuyentes puedan controlar las diferencias que surjan, digamos, en el reconocimiento o la medición contable y fiscal con otros tipos de impuestos. No solamente para el impuesto de la renta, sino para otro tipo de impuestos. ¿Quiénes están obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal? Está establecido en el artículo 1.72. Los contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad y hago aquellos también que de manera voluntaria desean llevarla. Si hay un contribuyente que no está obligado a llevar contabilidad, pero la lleva, eso tiene pues efectos, porque la tiene que llevar en debida forma y además adquiere obligaciones. ¿Quiénes no están obligados a llevarla? Entonces el mismo artículo, el 1.72, señala y dice, no estarán obligados a presentarla a través de los servicios informáticos, el reporte de conciliación fiscal, los contribuyentes que en el año grabable, objeto de la conciliación, hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VTs. O sea, si tiene ingresos en el año grabable 2020, ingresos brutos o inferiores a 45.000 VTs, no está obligado, no a llevar la conciliación fiscal, está obligado a llevarla. Lo que no está obligado es a transmitirla, o sea, presentarlo a través de los medios a la DIAN. No está obligado a presentarlo a través de los medios con firma electrónica en la web de la DIAN. A eso no está obligado. Pero sí lo obliga a tenerla, a hacer la conciliación fiscal. Para eso, pues tiene que, se debería haber actualizado el RUT. Yo creo que ya todo el mundo pues, lo hizo, de acuerdo al artículo 658-3 del Estatuto. El contenido y las especificaciones técnicas, pues las tendría que prescribir claramente la DIAN a través de una resolución del director. Pero la DIAN se reserva la facultad para solicitarle la presentación, o sea, la transmisión a través de la web de la conciliación fiscal a cualquier contribuyente, independientemente que no tenga los ingresos que hace referencia el artículo, o sea, los 45.000, a cualquier contribuyente. Entonces, la DIAN le puede exigir a cualquier contribuyente que presente la conciliación fiscal a través de la web. Entonces, por eso hay una obligación, y es llevar la conciliación, hacerla. Si bien está obligado solamente los que tengan ingresos brutos superiores a 45.000 VTs, en cualquier momento la DIAN puede exigir que cualquier contribuyente, así solamente tenga ingresos brutos, digamos, por 10.000, por 5.000 VTs, la presente. O sea, la envía a través de la web de la DIAN. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el incumplimiento? Entonces, el incumplimiento de esa obligación, tal como lo dijo la ley, pues una irregularidad en la contabilidad. Y esa irregularidad en la contabilidad se sanciona de acuerdo a lo que establece el artículo 655 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice el artículo 655? El artículo 655 señala la sanción por irregularidades en la contabilidad, que es la que encaja de acuerdo a lo que dijo la ley, para los que incumplan con la obligación formal de presentar la conciliación fiscal. Entonces, ¿qué dice el artículo 655? Dice, sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad. Es decir, si hay un obligado a presentar la conciliación fiscal que no la presente, pues evidentemente se le podrían rechazar costos, gastos, deducciones, impuestos descontables, descuentos tributarios, etc. ¿Sí? Y además
porque se entendería que no están probados en la contabilidad, puesto que no presentó la conciliación. ¿De acuerdo? Y la sanción pecuniaria que dice la norma, el artículo 655, es que la sanción sería del 0.5%, 0.5%, el medio por ciento del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior de su imposición. Sin que exceda, pues obviamente tiene que tener un límite sin que sea de 20.000 VTs. ¿Listo? Bien. Dijo el reglamento que el formato donde se debe presentar la conciliación fiscal, en el artículo 1.74, debía ser proscrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con 2 meses de anterioridad al último día del año grabable anterior al cual corresponde el reporte de la conciliación fiscal. Entonces, con base en eso, con base en ese artículo en 1.74 del decreto 1625 de 2016, que originalmente estaba en el decreto 1998 de 2017, la DIAN, mediante la resolución 071 del 28 de octubre del 2019, prescribió los formatos de reporte de conciliación fiscal 2516, versión 3, y 2517, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad por el periodo gravable 2020. O sea, le dio cumplimiento a lo que estableció en el decreto. La DIAN le dio cumplimiento a lo que estableció el Gobierno Nacional mediante el decreto 1625, que la DIAN tiene que señalar, prescribir el formato en el cual se va a presentar la conciliación fiscal para los obligados a presentarla, con 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al que corresponde el reporte. Entonces, por eso la DIAN saca la resolución el 28 de octubre, pues tenía plazo hasta el 31 de acuerdo a la norma reglamentaria, hasta el 31 de octubre. Lo sacó el 28 de octubre del 2019. Bueno, el 2516, ese formato, debe ser diligenciado por los contribuyentes declarantes en el formulario 110. Personas jurídicas asimiladas, personas jurídicas, digamos, todas las sociedades, entidades del régimen especial, las entidades no contribuyentes con obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio, y las personas naturales sin residencia en Colombia, y las sucesiones ilíquidas de causante que no eran residentes en el país. Entonces, el 2516 debe ser diligenciado por esas personas, los jurídicos, todas las jurídicas, las entidades de régimen especial, las personas naturales sin residencia en Colombia y las sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en el país. Esas son las personas que tienen que declarar en el formulario, presentar la declaración de renta y complementario en el formulario 110. Y a ella les aplica el reporte, tienen la obligación de presentar el reporte de conciliación fiscal, formato 2516, siempre y cuando tengan los ingresos brutos que señalamos, 45.000 VTs por el año gravable donde van a presentar la conciliación, en este caso por el año gravable 2020. Igualmente, en la resolución de la DIAN se prescribió el reporte de conciliación fiscal formato 2517, que debe ser diligenciado por los contribuyentes del impuesto sobre la renta que declaran en el formulario 210, que son personas naturales residentes y sucesiones de causantes residentes en el país. ¿Listo? Todos obligados a llevar contabilidad. El reporte de conciliación fiscal debe ser presentado a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN por los contribuyentes cuyos ingresos brutos, volvemos a insistir en eso,
sean superiores a 45.000 VT, más o menos 1.600 millones de pesos, año grabable 2020. Para efectos de determinar la obligación con respecto a los ingresos brutos, se entiende que son todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, y dentro de los extraordinarios, pues obviamente se deben incluir los de ganancias ocasionales. Entonces, si tuvo una ganancia ocasional grande, etcétera, tiene la obligación de presentar, está obligado a presentar el formato 2516 dependiendo si le toca declarar en el formato 110 o si declara en el formulario 210, utilizar el formato 2517 para presentar la conciliación fiscal, siempre y cuando obviamente tenga ingresos brutos superiores a los 45.000 VTs. ¿De acuerdo? Los contribuyentes con ingresos brutos menores a 45.000 VTs, o sea, menores a 1.600 millones de pesos, y que pertenecen al grupo contable del sector privado 3, de acuerdo al decreto 2420-2015, deben diligenciar, conservar y exhibir las siguientes secciones de la conciliación fiscal: la carátula, el estado de situación financiera, ESF, y el estado de resultado integral, ERI, que es la renta líquida. Queda como saldo la renta líquida. Pero solo para ellos, para el grupo contable sector privado 3, solamente les digo, ustedes tienen que tener eso, pero no lo tienen que presentar, salvo, pero son solamente los que tienen menos de 45.000 VTs, o sea, menos de 1.600 millones de pesos de ingresos brutos. ¿De acuerdo? Entonces, lo tienen que diligenciar, conservar, y si la DIAN si lo necesita la DIAN, exhibirlo. ¿Listo? No tienen la obligación de presentarlo. O sea, de presentarlo con firma electrónica a través de la web. No tienen que hacerlo. ¿Listo? Entonces, solamente la obligación es para aquellos que tienen ingresos brutos superiores a los 45.000 VTs. Bueno, digamos, más o menos, ya, yo creo que ya todos ya lo conocen, pero de acuerdo a la resolución de la DIAN en 071 del 28 de octubre del 2019, es más o menos esa es la vista del formato 2516, ¿Cómo fue que prescribió la DIAN el formato 2516? Esta es la versión 3. Activos, entonces hay una columna que dice valor contable, efecto de conversión en moneda funcional, o sea, diferencias al peso colombiano, en el caso, digamos, estamos hablando de activos o de pasivos, se tengan pasivos en moneda extranjera o activos en moneda extranjera. Hay que hacer la conversión de acuerdo a las normas establecidas en el estatuto tributario. Hay una columna de menor valor fiscal por reconocimiento, exenciones, etcétera. Otra columna para poner allí si hay mayor valor fiscal, digamos, para mirar esas diferencias. ¿Cuál es el valor fiscal? Y el valor fiscal, básicamente es eso. Eso está para todos los activos, los pasivos, o sea, para todo el patrimonio, el saldo. El detalle del patrimonio, hay algunas secciones de datos informativos de los activos, de los pasivos del patrimonio, y después viene toda la otra sección del ERI, que es la renta líquida, en la cual se detallan ingresos, costos, gastos, etc. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el plazo para presentar esa conciliación fiscal? El reporte de conciliación fiscal debe ser presentado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a la cual corresponde la obligación de la conciliación fiscal, de acuerdo con los plazos fijados por el gobierno nacional. Listo. Entonces, el plazo que se tenga para presentar la declaración, entonces, antes de presentar la declaración, se tiene que presentar la conciliación. ¿Listo? Entonces, si una empresa tiene de plazo el 20 de abril para presentar, de acuerdo
al SUNIT para presentar su declaración en el formulario 110 y tienen unos ingresos equivalentes a, qué sé yo, mayores, superiores a 45.000, le toca presentar la conciliación fiscal. Y la tienen que presentar antes del 20 o el mismo día. Antes de presentar la declaración de renta y complementarios, tiene que presentar, enviar a través de la web firma electrónica el formato 2516 en este ejemplo, que es el de conciliación fiscal. Hay correcciones voluntarias, digamos, una nueva presentación del reporte de conciliación por el mismo periodo grabable, digamos, por el mismo, digamos, vamos a suponer el año grabable 2020, se considera una corrección del anterior y en consecuencia lo reemplaza en su totalidad. Es decir, si hacemos una corrección de la conciliación, no podemos hacer solamente la corrección del pequeño pedazo que se nos fue mal, digamos así, o de la sección que nos fue mal. Hacemos esa corrección, pero tenemos que volver a enviarlo porque ese nuevo envío, esa nueva presentación de esa corrección, reemplaza a la anterior. ¿Listo? Fracción de año. Las personas jurídicas o las sucesiones ilícitas obligadas a llevar contabilidad que se liquiden durante el año gravable, objeto de la conciliación, digamos, 2020 en este caso, no están obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal por la fracción del año en el cual se liquidaron, sin perjuicio de la obligación de su diligenciamiento y conservación conforme a lo señalado por los artículos 172 y 173 del decreto 1625. Es decir, que toca hacer la conciliación, pero no lo obliga porque es una empresa que se liquidó durante el año gravable 2020, no lo obliga por esa fracción de año a enviarlo, a presentarla, pero la tiene que elaborar, la conciliación fiscal. ¿Listo? Lo que no lo obliga es a enviarla, a presentarla. Sanciones. Entonces, el incumplimiento de la obligación de presentar el reporte dentro del plazo fijado se considerará, así lo dijo la ley. Entonces, aquí fíjense que en la conciliación fiscal, el hecho de no presentarla, pues dice sin prejuicio que la DIAN nos desconozca costos, gastos, etcétera, porque no los hemos probado, ¿de acuerdo? La sanción, etcétera, del artículo 655 es una irregularidad en la contabilidad. ¿Y qué pasa si presentamos extemporáneamente la conciliación? No nos pueden poner sanción de extemporaneidad por la presentación de la conciliación. La ley solamente habló de una sanción, entonces tocaría que la DIAN impusiera la sanción del 655. ¿Cuál es? La de irregularidad en la contabilidad. Así fuera extemporáneo o que no la envíe. ¿De acuerdo? Entonces, por el incumplimiento es la sanción del 655 y por extemporaneidad la misma sanción, la del 655. ¿Y qué es esa sanción? Irregularidad en la contabilidad. Suena un poco extraño, pero así fue la ley. Entonces, no se pueden salir de ese. Así quedó expresado en la ley. Entonces, les toca en el decreto, les tocó en el decreto reglamentario. Y en las resoluciones, pues no salirse del marco legal. Pues, aplicará la misma sanción para uno u otro caso. ¿De acuerdo? Bien. En resumen, el reporte de conciliación fiscal es una obligación formal para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Tiene dos componentes, que es el control de detalle, y otro componente es el reporte de conciliación fiscal. El reporte de conciliación fiscal, pues el de detalle es autónomo y obviamente, como dice, el mismo encabezado, es en detalle las diferencias entre el reconocimiento y la medición de acuerdo a los marcos técnicos de las nuevas normativos contables y las disposiciones fiscales o tributarias en el estatuto. El de conciliación fiscal ya es un informe consolidado de todos esos saldos contables y fiscales, donde se consolidan y evidentemente se explican o se ve claramente, se reflejan las diferencias. Ese reporte pues es un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta y debe ser diligenciado con la firma digital a través de los servicios de la web de la DIAN. La conciliación fiscal debe presentarse por sociedades o por contribuyentes con ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios,
superiores a 45.000 VTs. Los contribuyentes con ingresos brutos menores a 45.000 VTs y que pertenecen al grupo contable del sector privado 3, que está establecido en el decreto 2420 de 2015, que entre otras cosas habla de que tenga empleados 10 o menos empleados, que sus activos no sean menores a 500 salarios mínimos legales vigentes, que tenga ingresos menores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Deben diligenciar, no presentar, no enviar a través de la web y la firma digital las secciones del formato 2516, o sea, de la conciliación fiscal, la carátula, el estado de la situación financiera del patrimonio y el estado de la resultado integral, ERI, renta líquida, ingresos, costos y gastos. La no presentación o la presentación por fuera de plazo del reporte de conciliación fiscal 2516, formato 2516 o 2517, acarrea una sanción que está contemplada en la ley por irregularidad en la contabilidad, que está establecida en el artículo 655. ¿Listo? Ese es el reporte de conciliación fiscal. Por eso tenemos que necesariamente referirnos a ese tema antes de hablar del formato del formulario 110 de la declaración, o específicamente lo que es la declaración de renta. En últimas, lo que vamos a poner en la declaración de renta, lo que se declara, se pone en los renglones, en las diferentes casillas de la declaración, es el saldo de la conciliación fiscal en cada una de las secciones, que solicita el formato, digamos, el 110, en este caso, en el ejemplo que nos ocupa, o en el formulario 210 en el caso de las personas naturales, etc. ¿Listo? Bueno. Hablemos entonces de los plazos para declarar renta. Bueno, entonces, ok. Para presentar la declaración, digamos, los grandes contribuyentes más o menos van desde el 12 de abril del 2021 hasta el 23 de abril del 2021. Deben pagar el impuesto que se liquiden en 3 cuotas. La primera la pagaron en febrero, como siempre se hace, es una cuota que se liquida de una forma antes de presentar la declaración. La segunda cuota se tiene que pagar con la declaración y la tercera cuota en el mes de junio, más o menos dependiendo del NID, ¿de acuerdo? Las otras sociedades que no sean grandes contribuyentes, las demás contribuyentes que no sean grandes contribuyentes, deben declarar entre el 12 de abril del 2021 y más o menos el 7 de mayo del 2021. Los pagos pues, tienen que hacerse en 2 cuotas, la primera con la declaración y la segunda en el mes de junio. Las personas naturales, por el año grabable de 2020, deben declarar entre el 10 de agosto del 2021 y el 20 de agosto, más o menos. Se paga con una cuota conjuntamente con la declaración. El decreto de plazo del 1680 del 17 de diciembre de 2020. Okay. En realidad, pues vamos a hablar fundamentalmente, para que no se equipa para lo que nos ocupa en esta reunión, es básicamente del formato o la declaración en el formulario 110. Y específicamente voy a hacer referencia a las personas jurídicas. Haré una referencia en algunos aspectos a las entidades del régimen tributario especial que utilizan también este mismo formulario. Y a las personas naturales que no son residentes, pero en temas muy puntuales. Veamos. Entonces, digamos, aparte de los datos de identificación y además de los demás datos, pues nos vamos a referir básicamente a las secciones que nos interesan. Vamos a obviar en esta reunión muchas de las casillas que presente que ya las conocemos sistemáticamente desde hace muchos años, digamos, como es la liquidación del impuesto, como son las retenciones,
cómo son los descuentos tributarios, etcétera, etcétera. Digamos, ese tipo de los anticipos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a concentrarnos es hasta llegar a la renta líquida y a la sección de las ganancias ocasionales, ¿vale? Ya las otras cosas son, incluso los calcula el mismo sistema. Y lo que sigue, que no calcula, pues es el valor de las retenciones que le realizaron a cada una de las empresas, de las personas jurídicas, etc. Y el cálculo del anticipo y cosas de ese tipo. Okay. Entonces, la primera sección que nos interesa aquí es la sección de patrimonio. Entonces, en esa sección de patrimonio, está ahí se ve en la diapositiva, se pide es como una desagregación del patrimonio bruto, digamos. Es básicamente eso. Es una desagregación en algunos ítems que interesa conocer, pero ojo con eso. De todas maneras, para muchos contribuyentes, los que tienen más de 45.000 VT de ingresos brutos, pues ya la conciliación fiscal les dijo exactamente, ya tienen el dato de cuánto es su patrimonio y la DIAN ya debe tener el dato, digamos, cuando presenten la conciliación fiscal, pues evidentemente toda una desagregación mucho más amplia y en detalle del patrimonio, ¿no? Para los que no están obligados, sí está en el nivel de desagregación, aunque en la conciliación fiscal, que toca hacerla obligatoriamente, no presentarla para los que tienen ingresos menores a 45.000 VTs. ¿Sí? 1.600 millones, menores a 1.600 millones de ingresos brutos. Esta sí sería la desagregación, aunque la desagrega mucho más en la conciliación fiscal, pero repito, como no la tiene que presentar, la tiene que diligenciar, pero no presentar, no enviarla a través de los medios informáticos a la DIAN, pues evidentemente ese es el grado de desagregación. Bueno, entonces, ¿qué pide aquí? Aquí lo que pide es el efectivo. Por ejemplo, la casilla 36, digamos, de todo el patrimonio que tiene, vamos a mirar el efectivo, las inversiones, lo que tenga de arrendamientos financieros por cobrar, cuentas y cosas por cobrar, ¿de acuerdo? Lo que tenga en inventarios, el valor de sus activos intangibles, el valor de sus activos biológicos, lo que es propiedad, planta y equipo, y otros activos. Es básicamente la desagregación que pide en el formulario 110 la DIA. ¿No? El efectivo, casilla 36. ¿Y qué es eso? Pues ahí lo que está pidiendo es básicamente es el valor patrimonial, ojo, el valor patrimonial a 31 de diciembre de 2020 de los activos que representen liquidez para la empresa. Entonces voy a hacer mención siempre de la empresa, o sea, entendiendo todos que es una persona jurídica. Caja, depósitos, saldos en banco y otras entidades financieras. Incluso se debe incluir la corrección monetaria y los intereses de acuerdo por disposición del artículo 238 del Estatuto y los saldos en moneda extranjera, que es en especial hay que mirar bien el artículo 269 del Estatuto, pero esos saldos en moneda extranjera tienen que ser expresados en la declaración en moneda nacional. ¿Okay? Entonces, ahí en este punto, pues puede haber algunas diferencias, específicamente en el efectivo, digamos en lo que tiene que ver con la liquidez de la empresa, digamos en el extracto, digamos, a 31 de diciembre del año 2020, puede diferir con el saldo que se pueda llevar en la contabilidad, digamos. ¿Por qué puede diferir eso? Porque hay, por ejemplo, pagos o cheques o transferencias que se están realizando o que se hicieron a proveedores y que no han sido entregadas o que no se ha cargado la transferencia, por ejemplo, por poner un ejemplo. O no han cobrado sencillamente el cheque, ¿cierto? O no se les ha entregado todavía el cheque, lo que sea. Pero ya fueron reconocidos en la contabilidad, por lo que se debe incluir en el pasivo como una cuenta por pagar, digamos, ¿sí? O sea, usted tiene un saldo ahí, entonces el saldo en el extracto le dice 100, pero en la contabilidad usted lo tiene neteado, digamos, en 85, pues pone 100. ¿Y qué pasó con esa diferencia? Eso de 15 es una cuenta por pagar. Esas son diferencias y esas diferencias están expresadas en la conciliación fiscal, porque la conciliación serían los saldos a 31 de diciembre. ¿Listo? Bien.
Eso sería en cuanto al efectivo. Entonces, para eso, digamos, ahí ponemos en azul, en otro tipo de letra, ahí es que para los obligados a entregar la conciliación fiscal y en general para los que no tengan que enviarla a la DIAN, pero la tienen que realizar, que son todos, todo el mundo, pues hay que ver bien en la conciliación fiscal en el formato 2516, efectivo y el equivalente al efectivo. Eso tiene que coincidir. ¿De acuerdo? El, el siguiente reglón, la siguiente casilla. La siguiente casilla están solicitando ahí, lo que solicita en este formulario es las inversiones e instrumentos financieros derivados. Es la casilla 37. ¿Qué es eso? Eso corresponde al valor patrimonial a 31 de diciembre, las inversiones e instrumentos financieros cuyo valor depende de otro activo. Esos son los instrumentos derivados. ¿Sí? Son el tipo de inversiones cuyo valor de esa inversión depende de otro activo, que usualmente o se conoce en el mundo financiero como un activo subyacente. Commodities, acciones, bonos, goodwill, tasas de interés, divisas y otros derivados como futuros, digamos el forward, ¿no? ¿Sí? Que es el forward, qué sé yo, los swaps, etcétera. Los forward, por ejemplo, son compromisos entre dos, es un negocio, es un contrato entre dos partes de comprar y vender un activo a un precio fijo a una fecha determinada. Y la exigencia, y eso depende del valor de otro activo. Digamos, por ejemplo, se puede realizar un contrato en un tiempo determinado, digamos 6 meses, de un monto de dólares, digamos, a un precio que se fijaron entre las partes. Entonces, entre una empresa y otra empresa, pues hacen un negocio así, dice, oiga, es un contrato donde usted me va a dar unos dólares o usted me va a financiar y la tasa en pesos colombianos son 2.400 pesos, no sé, una cosa así, y se pone 6 meses. Entonces, si bajó, si el dólar subió, pues para uno es una ganancia, porque dice, y para el otro es una pérdida, porque dice, pues hice el negocio a 2.400 y el dólar está a 2.700, realmente yo pagué 2.400 por esos dólares durante estos 6 meses, me fue bien. Para el otro sería una pérdida. El caso contrario, cuando baja el dólar, digamos, pasan los 6 meses, entonces ya necesito el monto de dólares y entonces la tasa de cambio está, digamos, a 2.200 y yo pagué los dólares por ese contrato, los tengo que pagar a 2.400, ¿de acuerdo? Entonces, para A sería una pérdida y para B sería una ganancia. Es básicamente, ese es el tipo de negocios. A un SWAT, por ejemplo, que es eso es un derivado financiero, en que se acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros, por ejemplo, de ingresos y de pagos. Digamos, puede ser de intereses sobre una divisa, digamos. Eso sería un swap de tipo interés. O una distinta divisa, un swap por el tipo de cambio, sobre un valor nominal determinado y especificando unas fechas de vencimiento, digamos. Esas son operaciones swap. Ese tipo de inversiones en instrumentos financieros es lo que me están pidiendo ahí. Esa es la casilla 37. Entonces, hay que nos interesa, pues entender muy bien qué es lo que están esto y mirar bien la conciliación fiscal, ¿no? Ahí está el detalle de eso, que nos tocó realizar. Entonces, viendo a ver, si la empresa entonces lleva todo ese tipo de operaciones, ahí la tenemos que reflejar en la conciliación y tomamos ese dato para ponerlo en la casilla 37. Por ejemplo, el artículo 271 del estatuto señala el valor patrimonial para los bonos y los seguros de vida y para los demás instrumentos, porque siempre lo que vamos a poner acá es el valor patrimonial. Ojo con eso. ¿Sí? El valor patrimonial de los demás instrumentos derivados del sistema de valorización es el que señala la entidad de control, digamos, tal como lo señala el mismo artículo, digamos, el mismo artículo 271 lo señala, entonces le dice, en este caso, ¿quién sería? La superintendencia financiera, ¿sí? Para ese tipo de inversiones y instrumentos financieros derivados.
Ese sería el valor patrimonial. Pero específicamente, por ejemplo, el estatuto señala el valor patrimonial para los bonos y, por ejemplo, el valor patrimonial para los seguros de vida. Eso está en el artículo 271 del estatuto. Entonces, esa es la guía. Ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, recuerde que siempre en este tema del patrimonio lo que tengo que meter aquí es el valor patrimonial. ¿Cómo es? Casilla 38. Cuentas y arrendamientos financieros por cobrar. ¿Qué, no está, qué es lo que piden aquí? Aquí es básicamente los saldos a favor a 31 de diciembre, que es un activo, que otorguen derecho a favor de, derechos a favor de la empresa. ¿Sí? En desarrollo, pues obviamente, de su objeto social. Así como las deudas por partes relacionadas y otras cuentas por cobrar diferente a su actividad comercial, digamos. Si tenemos, qué sé yo, si a la empresa, digamos, uno o varios socios le deben, o una empresa que es vinculada le debe, pues la tiene que llevar a cabo. Bueno, es un vinculado económico. Pero está por fuera de pronto de el socio, los socios le deben a la empresa, qué sé yo. Bueno, pues eso está por fuera del objeto social de la compañía, pero lo tiene que reflejar acá. Y esa es la evidencia, es que tiene que estar registrado en la conciliación fiscal, en el formato de conciliación fiscal. ¿De acuerdo? Cuentas por cobrar. Cuando sea procedente, se puede deducir las partidas por deterioro de cartera. Artículo 145 del Estatuto Tributario. El artículo 145 del Estatuto, pues lo que señala es la deducibilidad de cantidades razonables, que eso está reglamentado. Eso está reglamentado en el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. ¿Qué es eso de las cantidades razonables? Por deterioro de cartera dudoso o difícil cobro. Siempre que esas deudas se originen en actividades o digamos, en operaciones que produzcan la renta y correspondan a cartera vencida y que además se cumplan con todos los requisitos de ley y del reglamento, ¿de acuerdo? Digamos, en el caso, por ejemplo, de carácter, de que fiscalmente no sé, hay que tener atención con eso, porque, por ejemplo, tributariamente no se puede reconocer, digamos, el carácter de una deuda de difícil cobro, ¿sí? Contraída entre la empresa, por ejemplo, y personas económicamente vinculadas, digamos, con los socios, o por socios, o por otra empresa vinculada, o por otro contribuyente vinculado, lo que sea, por la sociedad. En esos casos, pues no le deja descontar ni siquiera una provisión, pues es como loco el tema, ¿de acuerdo? Entonces, en los otros casos sí, pues si son transacciones debidas a la operación comercial de la empresa, pues es una cuenta por cobrar, pero si eso se deteriora o es de difícil cobro, pues ahí se le aceptan unas cantidades razonables, o si evidentemente hay una pérdida total, pues tendrá que salir del activo, entonces se tiene que disminuir bastante el activo, pero eso lo permite, ¿de acuerdo? Lo que no permite es hacer ese tipo de reducciones, digamos, de provisiones, desde el punto de vista fiscal, no digo que contablemente no lo pueda llevar la empresa tiene que la contabilidad de la empresa lo que debe reflejar es la verdad, la situación real y financiera de la empresa. Pues evidentemente si hay un deterioro de cartera, por ejemplo, con un vinculado económico o con un socio, pues lo tienen que reflejar en la contabilidad, pero fiscalmente no. O sea, tributariamente en la declaración de renta no le reconocen esa provisión, ¿de acuerdo? Porque eso está por fuera del objeto y además porque es obvio. Es una cuenta con el mismo socio, es una cuenta por cobrar con uno de los socios o con varios de los socios o con una empresa que tiene una vinculación o con un tercero que está vinculado económicamente con la empresa. ¿Listo?
Otra cosa diferente es lo que dice el artículo 146 del estatuto, digamos, ahí en esos artículos, 145 y 146, en el 146 específicamente hace referencia a las deudas que son evidentemente ya perdidas, ¿sí? Entonces ahí se tiene que demostrar pues la realidad de la deuda para justificar bien el descargo de esa deuda. Entonces va a disminuir el activo porque ya no vamos a tener un activo de 100, sino que ya evidentemente no lo tenemos, y que se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta, es decir, en el objeto social de la compañía, de la empresa, no por otra cosa que no tenga nada que ver con el objeto social, ¿de acuerdo? Eso lo prevé el artículo 146 del Estatuto Tributario. Bien. Listo. Tenemos el tema de los inventarios. En el tema de los inventarios, es la casilla 39, y ahí lo que piden es el costo fiscal a 31 de diciembre de los inventarios, que son todos los productos adquiridos, producidos, materias primas, bienes en proceso de producción, repuestos, recursos naturales, activos biológicos, entre otros. Esos son los inventarios dependiendo del objeto de la empresa. Básicamente es eso, ¿no? Es el costo fiscal de los inventarios, o es el valor patrimonial de los inventarios. Entonces, el costo fiscal de los inventarios está establecido en el artículo 66 del Estatuto Tributario. ¿Listo? La regla general de eso, ¿cuál es? Pues que el costo fiscal de los inventarios son todos los costos de adquisición. El costo de adquisición y todos los costos de transformación. Y otros costos en los que haya incurrido para colocarlos en su lugar de expendidor. ¿Listo? Ese es el costo fiscal o el valor patrimonial de los inventarios. Digamos, a ese costo en general, así como lo dice el artículo 76, se le realizan los ajustes de que trata el artículo 59, el numeral tercero del artículo 93, y las diferencias que surjan por las depreciaciones y amortizaciones no aceptadas fiscalmente de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario. Listo, entonces aquí, ¿qué es importante acá? De aquí, bueno, otra cosa será el costo para los prestadores de servicio, que es el que se devenga conforme a la técnica contable. ¿Qué dice el artículo 59 del Estatuto? Recuerdo, el artículo 59 del Estatuto lo que señala son las diferencias en los casos de deterioro del inventario. Entonces señala textualmente y dice: los siguientes costos, aunque vengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y se cumplan con los requisitos para su procedencia previstos en el mismo. Entonces comienza a señalar y dice: entonces ahí señalo una, dice: las pérdidas por deterioro del valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización solo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. Entonces, cuando hay pérdidas por un deterioro que son diferentes a faltantes en el inventario, digamos, faltantes en el inventario, o simplemente porque no hay deterioro en el inventario, pero en este caso sí, deterioro, obsolescencia en el inventario. Entonces, las pérdidas por el deterioro en ese caso, pues generan unas diferencias que son temporarias, que fiscalmente originan un impuesto diferido, o sea, un activo, que se deberá reflejar en la conciliación fiscal. ¿Por qué hay esas diferencias? Porque fiscalmente solamente le aceptan deducir en el momento en que se enajene el inventario, en que se venda ese inventario. Entonces, contablemente debemos decir, aquí hay un tema de deterioro del inventario, entonces el inventario no vale 100,
el inventario vale 90, porque hay un deterioro ahí, no sé, 80, lo que sea. Pero esa reducción, esos 20, solamente se los dejan deducir hasta cuando se venda o se enajene ese inventario. ¿Listo? Entonces, como es eso, entonces hay una diferencia de carácter temporario. ¿Por qué? Porque hay 20 que son deducibles en este ejemplo, que es un activo para la compañía. Bueno, es un activo. Y origina, pues obviamente, por el impuesto diferido, se genera un activo. Y ese impuesto diferido, ese activo, pues se debe reflejar en la conciliación fiscal. ¿Cuándo saldamos ese activo? Pues el día en que metamos la deducción. ¿Y cuándo metemos esa deducción? Porque la ley, la norma tributaria nos lo dice, el día que enajenemos o que se venda ese inventario. Hasta ese momento. Entonces, si va a ser en el año grabable 2021, pues en el 2021 desaparecerá la diferencia. ¿Es claro? Esos son los temas que hay que tener presentes ahí. Obviamente todo esto se ve en la conciliación fiscal. El artículo 93 del Estatuto Tributario, en el numeral 3, señala la depreciación de los activos biológicos productores. Entonces, ojo con el tema, en el caso de las empresas que tengan activos biológicos. ¿Listo? Los activos biológicos, hay varias clases de activos biológicos. Uno de esos son los productores. Entonces, para efectos tributarios, los activos biológicos productores son tratados como propiedad, planta y equipo. Para los efectos tributarios. Con eso. ¿Listo? Entonces, como son tratados como propiedad de planta de equipo, quiere decir que esos activos biológicos son depreciables. Entonces, hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 93, la depreciación de los activos. Debe tenerse presente, digamos, el artículo, lo prescrito en el artículo 63 del Estatuto para el inventario final y las reducciones del inventario establecidas en el artículo 64. El artículo 63 del Estatuto Tributario en general lo que habla es de una limitación a la evaluación por el juego de inventarios. De eso es lo que hace referencia al artículo 63. Dice, y básicamente es una regla pues lógica. El inventario final no puede ser menor al inventario inicial más las unidades de compradas, las compras, menos las unidades vendidas durante el año grabable. ¿Listo? Y el artículo 54 habla de las reducciones del inventario, que son faltantes de inventarios de fácil destrucción y pérdida. Entonces ahí fiscalmente, ¿qué le dice la norma? Le dice, cuando haya faltantes de inventario de fácil destrucción, ¿sí?, o pérdida, digamos, esto aplica mucho en los supermercados. Es un ejemplo. Se le reconoce fiscalmente el 3% del inventario inicial más las compras. Incluso cuando sea de inventarios permanentes también es el mismo 3%, lo que le reconoce la norma tributaria. Si necesita, digamos, si la pérdida es mayor por la destrucción o por la pérdida de inventarios, ¿sí?, digamos, en productos perecederos, y si tiene que haber más, pues hay que demostrarlo. O sea, fiscalmente se lo aceptan, pero lo tiene que demostrar que tuvo esa pérdida por faltantes o por destrucción o pérdida del inventario. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los inventarios que se dan de baja por obsolescencia o que son destruidos o chatarrizados, por ejemplo, pues eso ahí cabe una deducción por el precio de adquisición más los costos en que haya incurrido la empresa, digamos, para transformación de esos inventarios. ¿Sí? Y eso necesita, de acuerdo al reglamento, pues que te certificado eso por el contador o por representante legal, algo así, pero se necesita, eso está bien reglamentado el tema. Digamos,
en el caso, por ejemplo, de inventarios que estén asegurados. La pérdida fiscal, pues es la parte que no cubra la indemnización o el seguro. Esa sería como la pérdida fiscal. Todas las disminuciones que se hagan, que toma, digamos, por ejemplo, como lo que señalábamos, digamos, el 3%, por ejemplo, en el caso de destrucción y pérdidas, cosas de tipo, en el caso de los inventarios, pues obviamente que se pueden restar ahí, en esta parte de los activos para mostrar menos activos, pero no la puede tomar como deducción. Porque si le están dando, es decir, si le están dando fiscalmente que pueda descontar de sus inventarios, pues le están dando es un gasto, no lo puede meter como deducción también, porque si no sería doble imputación, digamos, desde el punto de vista fiscal. ¿Listo? Es básicamente eso. Ok. Bueno. Vamos a la otra línea. La otra línea lo que habla es de activos intangibles. ¿A qué hace referencia? La casilla 40. Es el valor patrimonial de los activos inmateriales poseídos a 31 de diciembre. Por ejemplo, propiedad industrial, literaria, artística, científica, como el goodwill, patentes, marcas, plusvalías, derechos de autor, entre otros. El valor patrimonial de esos activos es el costo de adquisición más cualquier costo atribuido a la preparación del activo para su uso, menos las amortizaciones solicitadas por el año grabable y anteriores. Las amortizaciones que solicite este año grabable 2020 y las amortizaciones que haya solicitado en años anteriores. Está en el artículo 279. Digamos. Esa es la prevención, es que como estamos hablando siempre de valor patrimonial y esto es un tema tributario, evidentemente, pues la declaración de renta, pues evidentemente tenemos que tener a la mano es la norma tributaria, que es lo que permite fiscalmente, aunque contablemente se puede hacer otra cosa, por eso existen diferencias. Aquí en este tema de los intangibles, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con, digamos, en los casos que procedan las sociedades que tienen ese tipo de contratos, son contratos de concesión público-privados, ¿sí? Que esos contratos tienen varias etapas. Hay contratos para la etapa de construcción, de administración y de mantenimiento, de operación y de mantenimiento, ¿sí? Y entonces, en ese tipo de contratos, el modelo que se aplica es de activos intangibles. Está en el artículo 32 del Estatuto Tributario. En los demás activos intangibles, dependiendo de la operación, el costo fiscal será señalado en el artículo 74 del Estatuto Tributario y el 74 raya 1. Ese es lo que tenemos que poner ahí en el valor fiscal de los activos intangibles. Y en general, ¿qué es eso? Digamos, los intangibles, digamos, es que, digamos, los intangibles, pues fiscalmente lo podemos clasificar dependiendo del tipo de operación que los origine. Entonces, por ejemplo, hay activos intangibles adquiridos separadamente. ¿Sí? Entonces se paga, digamos, el contribuyente, la empresa, pues paga por la adquisición, digamos, de una marca, de un derecho, de una propiedad industrial o científica, lo que sea, por un goodwill, lo que sea. Entonces pagó simplemente por eso y compró eso es una intangible y le pagó. Entonces, el valor patrimonial y el costo. ¿Listo? El costo de esos activos es que, pues, el precio de adquisición, lo que le costó a la empresa, más cualquier otro costo que sea atribuible, digamos, para poner en uso el activo que acaba de adquirir. ¿Listo? Costo de adquisición más cualquier otro costo en que incurre la empresa para poner en uso el activo intangible, el intangible que acaba de adquirir. Pero hay activos intangibles que se adquieren, digamos, o que son originados o adquiridos como una parte de combinación de negocios.
digamos, compra que, digamos, la empresa que adquiere obtiene el control del negocio, de un negocio o de más negocios, y en el cual hay un conjunto de actividades, de activos y pasivos que, que le puede dar una rentabilidad a la empresa que está comprando, ¿no? Por eso se está comprando. Entonces ahí hay nombre, ahí hay, no sé, cómo esté ubicada en el comercio, ese tipo de cosas. Entonces ese tipo de activos, dependiendo de la operación que originó el intangible, la adquisición del intangible, pues así mismo dependerá el costo, ¿sí? Entonces, el estatuto tributario dice cómo son los costos. Eso está en el artículo 74 y en el artículo 74 rayado. ¿Listo? Bueno, todo este tipo de cosas, Doctor pues, Mario, señora. acá hay una pregunta. ¿Las Sí, licencias de software son considerados intangibles? sí, claro, claro. Es uno intangible. Es una licencia, es una propiedad para ser utilizada, digamos, es un derecho que se puede explotar. Ese es un intangible. O sea, ahí no se te puede valorar, digamos, no se puede valorar simplemente por el hecho de que yo compre, digamos, cuando uno compra un software, por ejemplo, qué sé yo, Office, pues uno compra solamente para su uso personal Office y eso costó, digamos, qué sé yo, eso costó 500.000 pesos. Y la empresa quiere eso, son 500.000 pesos. Ese es el activo que compró. Eso es lo que vale, el costo de adquisición y cualquier otro costo que haya incurrido para poner. Listo, pero eso es un activo de la empresa. Ese software fue un activo. Pero otra cosa diferente es realizar un software. Entonces, cuando usted hace esto y vende la licencia para que la puedan explotar, lo que la otra empresa está comprando o el segundo está comprando es un intangible. Bueno, pero el costo no será lo mismo, porque la otra empresa que lo adquirió lo va a explotar, es decir, va a sacar N copias y va a vender, va a distribuir, va a vender N copias de eso porque tiene la fuente. Entonces lo que le cedió fue el derecho de explotar ese desarrollo que hizo la empresa A. Entonces, el B lo que adquirió fue un intangible. ¿Listo? Listo, acá hay otra. ¿Los derechos de leasing también son intangibles? No, el leasing, bueno, el leasing no, el leasing es un ingreso por, es como un interés, ahí tiene dos componentes, hay que tiene un componente financiero, son unos ingresos por arrendamiento y por ingresos financieros, pero no es un intangible. ¿Me explico? Cuando hace un leasing, quien lo hace, lo que va a recibir es una contraprestación por el leasing que está haciendo. Entonces, lo que le están pagando tiene la connotación de un arrendamiento y segundo, de un componente financiero. Es eso, en general. Pero no es un intangible. ¿Listo? Cualquier otro derecho de autor, goodwill, una patente, una marca, etcétera, una propiedad literaria, artística, científica, esos son los intangibles. Un intangible es la marca Coca-Cola, ese es un intangible. La marca Ley. Entonces, cuando compra alguien, si alguien compra, qué sé yo, todos los supermercados Ley, por poner un ejemplo, o los éxitos, lo que está comprando, además del negocio de compra y bienes con todos los activos que contenga eso, es un intangible que adquirió, que es la marca de éxito o la marca Ley. ¿De acuerdo? Y eso tiene un costo específico, es que tiene un valor patrimonial. Pero eso fue por comprar, eso, el origen de ese intangible fue porque compró varios negocios la persona, ¿de acuerdo? La empresa. Compró un negocio donde tiene que tener una rentabilidad por la explotación de ese negocio. Y dentro de la explotación, una cosa importantísima es el nombre que tenía que tiene de lo que compró. Ese nombre en este ejemplo es Ley o es el éxito. Eso tiene un nombre.
eso vale mucho, ¿de acuerdo? Entonces tiene un costo, tiene un valor patrimonial diferente al activo que son los estantes, las bodegas, los automóviles, los camiones, todo ese tipo de cosas. Diferente a eso. ¿Listo? Okay. ¿Listo? Continuemos. La casilla 41 pide los activos biológicos. Entonces, ahí corresponde el valor patrimonial de esos activos, los activos biológicos, dependiendo si los mismos son activos biológicos, productores o consumibles. Hay activos biológicos que son productores y otros que son consumibles. Los activos biológicos productores, plantas y animales, se tratan como propiedad planta de equipo, lo habíamos dicho anteriormente, por lo que son susceptibles de depreciación. El valor patrimonial en este caso será el valor de adquisición más los costos devengados hasta que sea apto para producir. Digamos, es la regla general. El valor patrimonial es el costo de adquisición más cualquier costo adicional para poner en venta o hacer productivo el activo. En este caso, los activos biológicos. En el caso de los inventarios, las materias primas, el costo de la adquisición, más todos los costos de transformación para ponerlo y hacerlo vendible. Todos los costos que incurra directa o indirectamente la compañía. ¿Listo? Entonces, en el caso de los activos biológicos, entonces estamos diciendo que los que son productores, pues desde el punto de vista tributario, fiscal, lo consideran propiedad planta de equipo. Y por ende, esos activos son depreciables. Entonces, el valor patrimonial será el valor de adquisición más los costos devengados hasta que sea apto para producir. O dar frutos por primera vez, en el caso de las plantas, o aptos para reproducir en el caso de los activos biológicos representados en animales. Eso está en el artículo 93, 94 y 95 del Estatuto Tributario. Los activos biológicos consumibles para efectos fiscales son considerados como inventarios. Entonces le aplican las mismas normas para efectos del valor patrimonial o del costo fiscal que los inventarios. Costo de adquisición más cualquier otro costo imputable para transformar esos activos, esos inventarios. ¿De acuerdo? Propiedad, planta y equipo. Propiedades de inversión. Casilla 42. Ese es el valor patrimonial de las propiedades, planta y equipos, construcciones en proceso y todos los activos tangibles de la sociedad. Eso está en el artículo 69 del Estatuto Tributario. En caso de los activos no corrientes mantenidos para la venta, que eso es la sigla de ANSMB que está ahí en el formulario, activos no corrientes mantenidos para la venta, son activos que adquieren para venderlos en un futuro y no para el desarrollo de su actividad de explotación diaria. Será el valor de adquisición más los costos atribuidos a la medición inicial, restando cualquier deducción fiscal solicitada. Artículo 69, raya 1 del Estatuto. Digamos, ¿qué son, digamos, para explicar en castellano qué es eso de activos no corrientes mantenidos para la venta? Pues son, por ejemplo, qué sé yo, el edificio, el local, la propiedad, la bodega. En realidad la empresa, digamos, lo que compra son materias primas para transformarlas y venderlas, y producir unos bienes o unos servicios y vender. Esa es la actividad principal de la empresa, esa es la actividad, esa es la explotación, esa es la base de la empresa, ¿vale? En lo local, la bodega, etcétera, el edificio, pues no, eso lo que hace es que ayuda a producir esas cosas, pero esos bienes, pero no es parte de la actividad diaria o de la actividad que le genere renta. Pero ese activo lo puede vender, ¿sí? Y lo puede vender en un futuro. ¿Listo? Esos son, por ejemplo, la bodega, qué sé yo, la tierra, tiene un lote, lo que sea, no sé. Entonces lo adquiere para venderlo en un futuro, pero no hacen parte, digamos, no son los mismos activos como por decir las materias primas o el inventario. Ese es el día a día. Para eso se hizo la empresa, para comprar estas materias primas, transformarlas y producir este bien final y venderlo. Eso es lo que...
pero la tierra o el lote que tiene, o los locales que tiene, o el edificio que tiene, o la bodega que tiene, no las compró para, no es el objeto diario de la empresa, pero esos activos un día en el futuro los podría vender. Esos son los activos no corrientes mantenidos para la venta. Eso está en el artículo 79, raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Otros activos, la casilla 43. Valor patrimonial de los otros activos de la sociedad, no incluidos en ninguno de los renglones anteriores. Por ejemplo, gastos pagados por anticipado. Activos por impuesto corriente. Qué sé yo, digamos, gastos pagados por anticipado. Qué sé yo, es, digamos, básicamente una póliza de seguros. Una póliza de seguros usualmente se paga por anticipado, se paga la póliza que cubre no sé qué, pero se paga por anticipado. Entonces, usted lo que tiene ahí es un activo. Lo que pasa es que lo va haciendo las agregaciones en la medida que va pasando el tiempo, pero originalmente usted lo que tiene es un activo ahí. ¿Listo? Lo mismo pasa con el activo por el impuesto corriente, digamos. Claro, ahí puede tener un activo, específicamente, porque el saldo es positivo, o sea, tiene un activo. El saldo a pagar, digamos, es menor de lo que, sí, es menor de lo que tenían, que lo que se tenía contemplado, digamos, de todas las cosas fiscales que tenía contemplado. Ahí lo que podemos tener es por A, por B o por C, por rentas exentas, por diferencias, por impuestos, por lo que sea. ¿Listo? Pero ahí tenemos un activo, que es un saldo a favor de la empresa. Esos son los otros activos que van en la casilla 43. Listo. Pasivos, para terminar. Bueno, y ahí obtenemos el patrimonio bruto, que es la casilla 44, que es la sumatoria de todo eso, lo hace el sistema. Pasivos. El valor de todos los pasivos expresados en moneda nacional que tenga la seriedad 31 de diciembre. Cuentas por pagar, obligaciones financieras, impuestos y tasas por pagar, y cualquier otro tipo de obligación. ¿Listo? Que pueda reconocerse fiscalmente, por supuesto. ¿Listo? Eso tiene que ir en el anexo de la conciliación fiscal, en el formato que hemos mencionado. Patrimonio en el detalle, en la conciliación fiscal de total pasivos. Y ahí tiene que estar desagregado cuáles son los pasivos. ¿Listo? Ok. Y ahí que nos da la resta del patrimonio bruto, lo hace el sistema, menos los pasivos, nos da el patrimonio líquido. Casilla 40. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño recesito de 5 minutos y ya continuamos. ¿Listo?